Bueno, lagunok, ekingo diogu jada gure jardunaldiari eta la charla al impacto de la pandemia en la pastoral sociocaritativa nos lo va a impartir Mar Magallón. Mar es directora de la Fundación Alboan, la ONG promovida por la Compañía de Jesús, los jesuitas, y trabaja en el ámbito de la cooperación internacional, más concretamente en América Latina, África y Asia. Trabajan en 4 ámbitos: el acceso a la educación, desde la construcción de escuelas, la posibilidad de tener una educación de calidad, el desarrollo del ámbito económico y el productivo, ayudando a iniciativas y proyectos vinculados al mundo rural, es decir, la mejora de cosechas, accesos a nuevos mercados. El tercer ámbito es la acción humanitaria, colaborando con el Servicio Jesuita de Inmigrantes, que trabaja donde existen desplazamientos forzosos de personas, apoyos en campos de refugiados, por ejemplo, y la mejora de la democracia y cómo distribuir o fortalecer la sociedad civil para que reclame sus derechos, se organice e incida en su ámbito local. En relación al cuarto campo que he mencionado, más o menos hace 5 años, Mar Magallón manifestó que la crisis económica fue un momento duro y también de crecimiento y de madurez. Ahora nos explicará de la mano de la ponencia el impacto de la pandemia en la pastoral sociocaritativa, cuáles están siendo las consecuencias que la situación que estamos viviendo está generando entre nosotras y nosotros. Mar, ongi etorri, bidetik hogeita batera, por favor, cuando quieras. Eskerrik asko, Jon. Bueno, arratsaldeon guztioi, arratsaldeon ya casi es Gabón, pero bueno, pues nos lanzamos con ganas a pasar este rato juntos y juntas. A mí me habéis pedido que os comparta un poco una visión global, una mirada global de lo que está suponiendo y supondrá la COVID, para que luego desde esa mirada global podáis aterrizar en esa realidad más local, que es la que muchas y muchos de los que nos estáis escuchando conocéis. Entonces voy a utilizar una presentación. Bueno, ¿qué nos ha pasado? Os iba a decir previamente que yo voy a responder a la hora de estructurar mis reflexiones para compartirlos con vosotros y vosotras. He pensado en 3 preguntas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos deja la COVID? Y retos de futuro. Esas son un poco las preguntas que van a estructurar mi presentación. Entonces, el ¿qué nos ha pasado? Pues creo que esta es una imagen que nos puede ayudar, ¿no? A ver qué nos ha pasado. Pues nos ha venido una vaquilla y nos ha pegado un revolcón de repente, y todavía estamos, creo que muchas y muchos estamos todavía en el aire, y hay gente que ya se ha pegado el golpetón y está tirada en el suelo magullada. Bueno, yo creo que esta ha sido una crisis sin precedentes. ¿Por qué? Una crisis muy diferente a lo que conocíamos, porque ha sido sistémica, ha tocado la dimensión sanitaria, que es en la que hemos estado más inmersos en este tiempo, la económica, que ya estamos inmersas, pero que llegará con más fuerza, la dimensión social, la dimensión cultural, nos ha cambiado hábitos de vida, formas de ver las cosas. Es una crisis global, una crisis que no ha conocido fronteras. Súbita, ocurrió de un día para otro, sobre todo cada uno recuerda en qué momento estaba y cómo se encontraba cuando de repente el sábado decretan el estado de alarma y todo el mundo a casa, ¿verdad? Totalmente imprevista, no tuvimos tiempo para prepararnos, no era una crisis que veíamos venir, para la que se pudo ir preparando, no, llegó. Y con un origen desconocido, una amenaza para la que no teníamos respuesta, y eso nos ha generado un sentimiento grande de desprotección. Durante muchos meses la humanidad ha estado tratando de encontrar la manera de afrontar esa dolencia, ¿verdad? Esa enfermedad. Pero yo creo que hay un elemento más que la ha hecho especialmente diferente. En nuestro caso, en el caso europeo, un elemento que hace que esta no sea una crisis como otras que se dan en el mundo, y es que la hemos vivido en primera persona. Yo creo que eso hace la diferencia también en nuestra manera de vivir y de afrontar esta crisis, porque crisis en el mundo y crisis que sufren millones de personas a lo largo de los años las existen y se dan, ¿verdad? Yo solo ahí os he puesto unos datos, ¿no? Porque me puse a trastear, los datos de personas afectadas y de fallecimientos asociados a la COVID en este año, que ya empieza a ser año y pico. Comparados, por ejemplo, con el daño que hace la malaria,
La malaria lleva provocando, bueno, 409.000 muertos en el 20 se consideraba una buena cifra, ¿eh? Es una cifra de descenso, venimos de años de 700.000 y más. Una enfermedad que tiene cura, ¿verdad? Pero sigue siendo una crisis. Y, por ejemplo, la desnutrición infantil, ¿no? Que es un dato que a mí me resulta escalofriante. Es una crisis que tiene solución perfectamente en nuestra época y en nuestro mundo y sin embargo pues 2,8 millones de niñas y niños fallecen al año por desnutrición. Con lo cual, hay un dato más que hace que esta crisis la hayamos vivido con mucha más intensidad frente a otras crisis que se dan y existen. Y es que, bueno, pues esa la hemos vivido en primera persona. Pues ahí anotaba, ¿verdad? Estados Unidos, Europa, datos, ¿no? Datos de gente que ha fallecido, datos de personas afectadas, bueno, y lo que nos ha supuesto. Y claro, ¿qué ha supuesto? Nos ha confrontado con nuestra propia vulnerabilidad. Después de esta crisis ya no nos sentimos invencibles, no nos sentimos autosuficientes, no nos sentimos imbatibles. El modelo de desarrollo que tenemos resulta que no nos libra de todo. Somos vulnerables. Bueno, entonces, ¿qué nos deja, no? ¿Qué nos deja esta crisis? Podríamos hablar algo así como de lecciones aprendidas. Yo sí que os invitaría a eso, a detenernos medio minuto y pensar, bueno, cada cual, esta crisis, ¿qué nos ha dejado? Porque eso hay que mirarlo, ¿no? No dejar que pase la crisis y ya está, y cerramos esa página terrible, ¿verdad?, de nuestra historia y entonces vamos a otra cosa, sino aquí qué ha pasado, qué nos ha dejado, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Bueno, yo creo que la COVID ha desvelado cosas que estaban ocultas. Es probable que para muchas y muchos de vosotros que tenéis contacto con y tenemos contacto con realidades de exclusión, hay una parte de esa realidad que no se nos ha desvelado ahora por la COVID, pero para una parte importante de la población mundial sí. La COVID ha desvelado o ha puesto luz, el foco de atención en realidades que estaban medio ocultas. ¿Y cuáles serían esas, ¿no? Algunas de las revelaciones que yo identifico? Por un lado, aflora, ya digo que para quienes tenemos relación con el mundo de la desigualdad y la exclusión, esto no es nuevo, pero sí que la crisis aflora, pone el foco mediático en la desigualdad global y local y profundiza esas desigualdades, ¿no? O sea, con esta crisis pues hemos visto perfectamente, ¿verdad? Pues que no es lo mismo vivir en un lugar que en otro, ¿no? El acceso y calidad del sistema sanitario no es el mismo en nuestro entorno que pues, en el Congo. El acceso a la educación, el cierre de las escuelas, 1.600.000 chavales, chavalas se encontraron de un día para otro que no iban a la escuela, a nivel mundial. Y sin embargo, ese acceso a la educación posterior ha sido totalmente distinto. La brecha digital ha condicionado muchísimo el acceso y la vida durante este año. Pues el 50% de la población estudiantil no tiene ordenador en casa y hay 700 millones de personas que no tienen internet. Bueno, pues eso ha marcado claramente la diferencia y ha profundizado el impacto de esa brecha digital. Las coberturas sociales, bueno, con eso me refiero a la capacidad que tienen los estados para mantener un poco la precariedad, las situaciones derivadas de la precariedad laboral, ¿no? Las herramientas de protección social, pues de nuevo, y aunque nos parezcan siempre pocas, ¿verdad?, no es lo mismo el sistema de protección social que tenemos en Europa o en nuestro entorno Euskadi al que existe en otros lugares en los que los niveles, además de economía informal, pueden alcanzar el 70-80% de la población. Por lo tanto, esa es gente que si un día no han ido a trabajar, ese día no han conseguido para comer. Y eso un día tras otro. Y luego las redes de apoyo. Yo creo que también esta crisis ha puesto manifiesto la diferencia que hay, la desigualdad que hay entre gente que tiene una cobertura familiar, que tiene una cobertura de amigos, amigas, gente que tiene a alguien que mira por ellos y gente que está sola, ¿verdad? Y eso es una realidad que hemos podido contemplar perfectamente en nuestro entorno. Luego, otra de las revelaciones tiene que ver con que nuestro modelo económico y cultural, porque creo que tenemos que hablar siempre del modelo económico vinculado a una cultura, tenemos ya una cultura totalmente integrada, ese modelo tiene límites y nos engaña.
Es un modelo que nos ha hecho ver las cosas de una manera y realmente no son así, ¿no? Bueno, hemos visto como el límite de que la privatización, ¿no? Darle más cancha al mercado y a la generación de riqueza privada debilita la garantía de los derechos básicos, ¿no? En un momento de crisis como el que hemos tenido, hemos acudido a que lo público sea el que garantice el derecho, en este caso básico, a la sanidad, a la educación también. Además, este modelo obvia algo que es clave, que los cuidados son vitales para la vida y además no solo los obvia, es que los asigna al ámbito de lo privado. Y en todo este tiempo hemos experimentado en nuestras familias, ¿no? Y en nuestras personas cómo los cuidados son clave, son imprescindibles para la vida, ¿no? Y hemos observado también cómo hay empleos que hasta ahora parecían como prescindibles o empleos que no se reconocen como otros, ¿verdad? Y que sin embargo son de nuevo claves para nuestra propia supervivencia familiar, ¿no? Como por ejemplo puede ser el trabajo doméstico, ¿verdad? Las mujeres que nos cuidan y que cuidan a nuestros hijos o a nuestros mayores. Además, este modelo económico, por ejemplo, estaba muy vinculado a la globalización, pues se ha puesto en evidencia todas las debilidades que tienen las cadenas de suministro globales, toda la movida que hemos tenido con el acceso a las mascarillas, acceso a equipamiento, bueno, las vacunas entrarían en otro espacio, ¿verdad? Pero bueno, se constata que la globalización no nos garantiza el suministro de todos los bienes imprescindibles que tengamos en cada momento, ¿no? Y por último, ha mostrado también que la naturaleza y los bienes de la naturaleza no son un recurso, son un recurso, pero no son solo eso, y que, bueno, podemos estar devastando la naturaleza, así concibe nuestro modelo económico a los bienes de la tierra, ¿verdad? Como recursos que están a nuestra disposición para ir generando mayor riqueza, ¿no? Bueno, pues que la naturaleza tiene vida propia y que cuando la naturaleza se impone, se impone, ¿eh? Y en este sentido, pues ha sido un virus de origen animal pues que ha surgido y que nos ha tumbado. También nos ha revelado que la humanidad que estamos interconectados, interconectadas, que tenemos un destino común. No había fronteras, ¿verdad? Esto ha sido algo que nos ha afectado a todas y todos. No atendía a clases, a lugares de nacimiento, a razas. Y que la solidaridad es clave para nuestra supervivencia, ¿no? Esto no quiere ser un eslogan, pero unidas podemos, ¿eh? Para nada quiere ser un eslogan, pero creo que hay que recuperar esas dos palabras. Esta crisis nos ha revelado que juntas, las personas unidas, podemos afrontar lo que venga. También creo que hemos vivido algunas tensiones que siguen estando ahí. Bueno, la tensión de verdad, las medidas de distanciamiento social para proteger la salud, nuestra salud y la de las personas más mayores, al mismo tiempo las hemos vivido en tensión con lo que supone de una cierta, de cómo compaginar la distancia, el distanciamiento social con el acompañamiento a las personas, el contacto, la cercanía, ¿no? Y de nuevo, vosotras y vosotros tenéis mucha experiencia de eso, ¿no? Para acompañar a la gente, para estar necesitas estar físicamente cerca, ¿no? Y la cercanía tiene que ver también con el cuerpo, ¿no? Y el distanciamiento social ha enfriado eso. Además, también ha enfriado nuestros sentimientos de pertenencia. Nos hemos ido sintiendo cada vez más parte, hemos ido cerrando nuestro círculo de relaciones, ¿no? Y ya mirábamos por la familia y algún otro amigo o amiga que tuviéramos por ahí, pero de nuevo eso se han enfriado sentimientos de pertenencia que teníamos a otros grupos y a otras redes sociales. Hay una tensión que a mí esta me parece terrible, ¿verdad? Hay tensiones que están, o sea, que nos ponen en movimiento y nos estimulan, ¿verdad? Tensiones creativas, pero hay tensiones que ciertamente creo que son destructoras y no tendríamos que llamarlas tensiones, ¿eh? La tensión que se nos va vendiendo, ¿verdad? Sobre entonces gasto, o sea, ¿qué va? ¿La salud o la economía, verdad? Esta dicotomía que, bueno, que de vez en cuando surge, ¿no? Y se encargan de recordarnos, ¿verdad? Como si fueran dos elementos enfrentados. O el de las personas mayores, la seguridad, el cuidado de las personas mayores, o los jóvenes, ¿verdad? Que tienen un futuro, que tienen unas necesidades. Bueno, esta es una tensión que creo que tiene trampa y a la que tenemos que estar alerta porque esa tensión hay que desmontarla, no puede haber tensión.
entre estos ámbitos. El mundo digital nos ha mostrado las grandes ventajas. Yo creo que eso es algo que reconocemos todas y todos, ¿no? Nos ha permitido mantener relaciones en la distancia, nos ha permitido mantener el acceso a la educación, bueno, en muchos casos mantener las comunicaciones y nuestra propia labor. Pero al mismo tiempo también constatamos que lo digital no puede sustituir a otras dimensiones de nuestras vidas, ¿no? Para los procesos educativos la presencialidad es vital. Lo digital nos puede ayudar, pero es necesario ir generando esos espacios de presencialidad para las relaciones humanas, para las relaciones sociales, pues para el trabajo, el voluntariado que hacéis muchos y muchas de vosotros, ¿no? Para todo eso es vital la presencialidad, ¿no? Yo a veces me pregunto cómo se contagia cercanía, compasión, ¿no? ¿Cómo se contagia la compasión a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, pues hay un elemento de tocar la realidad, ¿no? Y luego, por último, una tensión a la que sí que creo que hay que estar alerta cada cual, y tiene que ver con que, como hemos vivido la propia vulnerabilidad, la nuestra y la de las personas a las que queremos, las personas más cercanas, bueno, pues a veces podemos correr un poco el riesgo de no sé si olvidar, pero dejar como en un quinto lugar a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor que la nuestra, ¿no? Lo que yo hablo, o sea, hay vulnerabilidades desiguales. Hay personas que ya venían de un estado previo de precariedad grande y de vulnerabilidad grande y ahora se encuentran peor. Entonces, yo creo que vivir nuestra propia experiencia de vulnerabilidad bueno, a mí me parece una herramienta estupenda para poder conectar mucho mejor con la fragilidad y la vulnerabilidad de otras personas. Pero lo que no puede hacer es encerrarnos, ¿no?, en nuestra propia vulnerabilidad, porque entonces, digo, eso nos impide incluso tener una mirada como más real y más completa, ¿no?, del panorama que tenemos. Nosotras nos hemos topado con nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad, pero hay personas y pueblos que ya vivían en situaciones de vulnerabilidad, que viven en situaciones de crisis permanentes y que en este momento la crisis de la COVID lo que ha hecho ha sido profundizar su situación de vulnerabilidad. Bueno, entonces, ¿qué nos ha traído de bueno? Yo creo que esta pregunta hay que hacérsela también. Y me permitís aquí un recuerdo a Rupe con esta frase que tiene, ¿verdad? Tan cerca de nosotras no había estado el Señor. ¿Acaso nunca? Ya que nunca habíamos estado tan inseguros. Bueno, a mí esta es una frase que me rondó mucho y me ha rondado todo el año pasado, ¿no? Esa sensación, esa convicción de que el Señor ha estado con nosotras, ¿no? Y que el tiempo de la pandemia, en algunos aspectos, tendríamos que reconocerlo como tiempo de gracia. Esto lo digo con temor y temblor porque ha sido y está siendo un tiempo muy duro y es probable que personas que me estéis escuchando hayáis pasado situaciones complicadas, ¿no?, y difíciles y dolorosas. Pero bueno, como hablo para un público amplio, creo que esta pregunta hay que hacérsela, ¿no? ¿Qué ha habido de bueno en este tiempo, ¿no? ¿Por dónde ha estado el Señor presente en este tiempo, ¿no? Y cuando el Señor está presente, trae lo bueno. Bueno, pues a mí se me ocurrían algunos efectos, ¿no?, de esa vida que fluye, ¿no? Cuando el Señor está presente en nuestra vida y en nuestra historia, la vida fluye, ¿no? ¿Por dónde ha fluido la vida en este periodo? Y bueno, pues por un lado yo veo que, y creo que esto lo podéis constatar de nuevo muchas y muchos de vosotros, el estar ahí cuando nadie está fortalece los lazos, ¿no? Y eso seguro que lo habéis visto. Hay mucha gente que se ha quedado sola en esta situación y el estar ahí y el saber que hay alguien que se preocupaba por ella, por él, en este contexto, cuando nadie está, eso ha fortalecido con toda, vamos, seguramente los lazos, ¿no?, y ese sentimiento de cercanía, ese vínculo que ya teníais con ellas. La vulnerabilidad nos iguala, es lo que os decía antes, la vulnerabilidad hace que todas y todos seamos de donde seamos, hayamos nacido donde sea, tengamos los medios de vida que tengamos, nos iguala, porque la vulnerabilidad es esencia, es parte esencial de nuestra humanidad. Y por lo tanto, la vulnerabilidad también nos permite establecer relaciones de mayor horizontalidad. En esta situación estábamos todas y todos en el mismo lío. No había unos que estuvieran, ¿verdad? Estábamos todas y todos
asustadas, asustados, preocupados y sufriendo bueno, pues el envite de esta crisis, ¿no? Yo creo que un efecto de que la vida fluye es que la solidaridad se ha visto visible, se ha hecho visible. Ahí desde Alboan teníamos también mucha preocupación, ¿no? ¿Cómo va a estar la gente pensando en lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, ¿no? Cuando tenemos este embolado aquí. Bueno, pues eso, y estoy segura que desde Cáritas habréis comprobado la solidaridad, la gente. O sea, esa solidaridad se ha hecho visible, ¿no? Y con decisión. Eso es efecto de la vida que fluye. Se ha potenciado nuestra creatividad, nuestras capacidades, ¿no? Muchas y muchos podréis decir, pues yo en el tiempo del confinamiento aprendí, y ya no solo temas digitales, que de eso hemos aprendido mucho. Hemos constatado nuestra capacidad de resiliencia, de adaptación, de esfuerzo y de responsabilidad. Creo que eso hay que expresarlo y reconocerlo, ¿no? Hemos aguantado el tirón y hemos resistido con responsabilidad y con esfuerzo. Luego también creo que ha sido un tiempo, y en ese sentido también creo que es un tiempo de gracia, en el que ha habido una mayor sintonía, percibíamos una mayor sintonía en la ciudadanía, ¿no? y en el mundo, y en la clase política con nuestras causas. O sea, el año pasado hubo distintos momentos, creo que sobre todo antes de septiembre, en el que bueno, se reivindicaba, ¿no? el rol de lo público para garantizar los derechos básicos. Eso lo venimos reivindicando las organizaciones sociales desde hace, bueno, de siempre, ¿verdad? El cuidado de la vida, poner el cuidado de la vida por delante del crecimiento económico, la solidaridad como garante del bien común. Bueno, pues son causas en las que hemos estado insistiendo y que en este tiempo han pasado, o sea, salían en los medios, ¿verdad? Los grandes discursos iban por ahí. Luego creo que otro efecto de la vida que fluye es que hemos visto que se puede vivir sencillamente, bueno, con mayor sobriedad, y que cuando la humanidad para, pues la naturaleza y la tierra renace. Eso creo que es una belleza y tendríamos que volver a ello, ¿verdad? Cómo creció todo cuando la humanidad estaba en casa. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues yo creo que hay unos retos para nuestro futuro inmediato en los que estamos, vamos, entiendo que todas y todos coincidimos, ¿verdad? Que tiene que ser en común. El futuro inmediato y lo que venga tiene que ser en común. Antes hemos abogado por el trabajar en común, pero creo que ahora cada vez más, o sea, cómo establecemos alianzas con actores distintos, con disciplinas distintas, hay que buscar opciones, ¿no? Hay en común. Claro, las vacunas, ¿para quién? Ese es un gran desafío, y ahí os dejaba una campaña que hemos lanzado para reclamar, ¿no? que las patentes se liberen, al menos temporalmente, ¿verdad? ¿Vacunas para quién? Necesitamos que las vacunas sean un bien de acceso universal. Y claro, la gran pregunta que tenemos de futuro, ¿cómo vamos a afrontar esta crisis económica? Y yo creo que ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a resolverla ampliando la brecha de la desigualdad? ¿Vamos a resolverla con los mismos parámetros que teníamos? ¿Vamos a ocuparnos de nuestras propias necesidades, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestras fronteras? ¿O vamos a hacer realidad eso de no dejar a nadie atrás, ¿no? Esa frase que se repetía antes muchas veces, ¿verdad? Creo que necesitamos lo antes posible reconstruir y celebrar las relaciones, los abrazos. Necesitamos reconstruir, porque ya os digo que creo que hay relaciones que se han enfriado, ¿verdad? Y necesitamos volver a conectar y a celebrar. Bueno, y en cierta manera yo diría, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Recuperar nuestras vidas, ¿no? Pues tenemos que recuperar nuestras vidas. Pero claro, y con esto voy terminando, yo no estoy segura, o mi pregunta es si lo que tenemos que hacer ahora es pasar este túnel de la crisis económica que se nos viene encima, ¿verdad? Primero las vacunas, luego ya estaremos tranquilos por la parte sanitaria y luego ya nos metemos en el 21, 22, 23, ¿verdad? Una crisis económica, y el tema es salir de ahí cuanto antes, ¿no? Y volver a ver la luz después del túnel, ¿no? Se trata de eso, de recuperar nuestras vidas como eran. Bueno, yo creo que la transformación viene ahora. O sea, creo que hemos vivido una situación en la que nuestra transformación ha sido por reacción, ¿no? Porque no teníamos otra manera, nos hemos adaptado, hemos transformado un montón de cosas, nuestra sociedad, nuestra cultura, porque había un mal, ¿verdad?, que era mayor, ¿no? Reaccionando a esa amenaza que sentíamos. Bueno, creo que ahora la invitación es a buscar esa transformación,
a ser protagonistas activos y activas de una transformación que es necesaria si queremos ser fieles a lo que hemos aprendido con la COVID, ¿no? La COVID nos ha permitido ver, oír, vivir la fragilidad de nuestra humanidad. Nos ha permitido confirmar la interconexión global que tenemos entre todas y todos. El valor imprescindible de los cuidados. Y nos ha mostrado también los engaños y los límites del modelo económico, ¿no? El sistema depredador en el que vivimos. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir el futuro, ¿no? Ahí dejo algunos elementos en los que se puede trabajar. Para eso creo que necesitaríamos avanzar o yo cada vez más me imagino el ir, hay que hacer, pero hay que ser también, ¿no? Entonces pienso, bueno, pensando en las comunidades, en los grupos, en las redes del entorno de iglesia, ¿no? Cómo ser comunidades de ciudadanía global, activa y creyente, ¿no? Cómo ser grupos que reclamamos la disminución de la desigualdad y mostramos que es posible vivir de otra manera, ¿no? Sosteniendo la sostenibilidad, la solidaridad y la vida dentro y fuera de nuestras fronteras. Creo que hay que hacer memoria. Creo que lo que nos ha pasado, hay que hacer un relato de lo que nos ha pasado y de la experiencia que nos ha ocurrido y hay que hacer memoria de eso, ser memoria de eso, ¿no? Ya os digo, no guardarlo o dejarlo como aquello que nos pasó, fueron unos años terribles, ¿verdad? ¿Qué le vamos a contar a nuestras hijas, hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, ¿no? No, pues aquellos fueron unos años terribles, luego ya se pasaron, ¿verdad? ¿Qué vamos? Bueno, ser memoria de lo que hemos aprendido en este tiempo. Y luego, bueno, con audacia. Yo creo que el tema de la audacia, la valentía, bueno, vienen tiempos complicados y creo que hay que recuperar eso de ser audaces para probar cosas distintas y para cambiar hábitos, ¿no? Yo creo que hay hábitos que ya los hemos cambiado en este año y ¿por qué no mantener esos cambios de hábitos? Bueno, proponer soluciones distintas, ¿no? Y decirlo en alto. Porque claro, si no aprendemos de esta megacrisis, ¿cuándo lo vamos a hacer? En esto la lectura que hemos hecho al inicio de la sesión, ¿no? Cuando dice Jesús, bueno, aunque si no han hecho caso, creo que hablan de Moisés o de un profeta, si no han hecho caso a Moisés, esto no van a creer aunque resucite un muerto, ¿no? Pues yo me preguntaba eso también, ¿no? Si no aprendemos de esta megacrisis, ¿cuándo lo vamos a hacer como humanidad? Y creo que aprender de esta megacrisis bueno, supone hacer todo lo posible para que todo este dolor y el esfuerzo que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo, pues que no hayan sido en vano. Así que, bueno, yo hasta ahí mis reflexiones y las reflexiones también un poco de la experiencia de Alboan acompañando a grupos en otros lugares, en otras realidades y también la experiencia de organizaciones cercanas como Loyola Echea, por ejemplo, bueno, que también nos ayudan a conectar con las realidades sociales que tenemos en nuestro entorno. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, mila esker zerbait izan da, eta egia esan titularrezko utzi dizkigu. Oda, kazetari bat ikaten dengo balitz, nondik tiratua edo zer idatzi izango luke. Orain, esandakoa aintzakotzat hartzen dugun. Beraz, mila esker eta izango du elkarren berri.